Determinar el inicio de la vida siempre ha sido algo muy complejo, debido a que esto ha llevado a discusiones bioéticas, científicas y filosóficas. Hoy en día, el inicio de la vida, así como el fin de esta en su extremo opuesto, constituyen fundamentalmente al campo de la bioética por razones que lucen obvias, debido a que competen a médicos, filósofos, teólogos, genetistas e incluso políticos. Para Charles Curran, profesor en teología moral, las opiniones acerca del comienzo de la vida humana abarcan desde el momento de la fecundación hasta los diversos estados del desarrollo fetal, viabilidad, nacimiento y algún tiempo después de producirse este último. La ovulación ocurre estadísticamente a la mitad del ciclo menstrual, alrededor del día 14 de un ciclo promedio de 28 días. Cuando después de la ovulación la zona pelúcida del óvulo es penetrada por un espermatozoide, se habla de lo que conocemos como fecundación. Esta ocurre en el extremo fimbriado de la trompa de Falopio. El huevo así constituido se dirige al útero y en el viaje por el oviducto, que dura alrededor de 6 a 8 días, se va multiplicando hasta alcanzar la etapa de blastocito. Cuando este último alcanza el endometrio, se inicia el proceso de implantación que termina alrededor del día 14 después de la fecundación. La viabilidad se define de la aptitud de las criaturas recién nacidas para la vida extrauterina. La viabilidad solo indica dónde puede vivir el feto y no lo que propiamente es. Pero debemos recordar que el feto, inmediatamente antes de ser viable, no difiere cualitativamente de lo que es el feto viable. Hay otras etapas aparte de la fecundación y la viabilidad que han sido señaladas como indicadores del comienzo de la vida. Una de ellas es la hominización, basada en el concepto tomístico del hilomorfismo. Esta invoca que la hominización o la teoría de la animación de Santo Tomás de Aquino y otros teólogos y filósofos medievales sostenían que el alma se hace presente solo en la materia capaz de recibirla. Esta teoría de la animación retardada fue reemplazada por círculos católicos modernos a la teoría de la animación inmediata. Para estos partidos, la primera tesis, la unidad de la persona, exige que el cuerpo, o sea, la materia, se halle altamente organizada en el orden del poder recibir lo que se identifica como un ser humano. En este caso, vendría a ser el alma. La epistemología contemporánea considera que el mero hecho de la procreación biológica no constituye a lo que identificamos como una persona humana, pues ésta dice que el feto debe ser primero aceptado por los padres y luego por la sociedad. Este criterio nos dice que las relaciones humanas reales solo existen en las etapas ulteriores del nacimiento, por lo que se requiere reciprocidad. En el sentido estricto de la vida personal, no existe en el momento del nacimiento ni inmediatamente después, por lo que las características de racionalidad ni conciencia de sí mismo, a lo que consideramos o atribuimos como una persona humana. Daniel Kahneman, pionero en escala mundial de los estudios de la bioética, intenta responder a la interrogante de quién es una persona y cuáles son los criterios para identificarla como tal. Es por eso que plantea tres orientaciones básicas al respecto, definidas como la escuela de la genética, la escuela del desarrollo y la escuela de las consecuencias sociales. La escuela de la genética considera que una persona humana es toda aquella que posea un código genético humano. Según esta tesis, el carácter de una persona emerge a la aparición del código genético individual durante la fertilización. La escuela del desarrollo acepta el establecimiento del código genético que establece las bases para el futuro desarrollo, pero en su interacción con el medio ambiente es necesaria para que pueda ser considerado de forma cabal una persona humana. Por último, la tercera tesis es la mantenida por las escuelas sociales. Esta acepta el elemento biológico y del desarrollo, pero concentra la atención en la sociedad y considera que es válido para la existencia personal. Para concluir este video debemos reconocer que el tema del comienzo de la vida es algo muy complejo, pues ya hemos repasado criterios y aspectos relacionados al inicio de la vida. Y es que determinar cuándo comienza la vida de un ser humano es tarea difícil. Y para empezar, determinar qué hace a una persona o un ser humano es aún más
debido a que algunos humanos no pueden ser calificados como conscientes, ya sea el caso de fetos humanos, recién nacidos y personas con un intenso daño cerebral. Y en su extremo opuesto hay seres no humanos como chimpancés, delfines y algunos mamíferos que muestran ser más conscientes que algunos seres humanos. Entonces surgen preguntas como la vida humana es superior a la no humana, aun cuando el ser humano no sea una persona de acuerdo con la definición anterior de que sea consciente. Y es que también si los vemos por un aspecto biológico, cuando inicia esta vida humana, cuando consideramos a alguien que sea humano, cómo lo fichamos y decir, oye, tú eres humano. Ejemplo, constituye el nacimiento al comienzo de la vida, porque todos sabemos que el feto un día antes de su nacimiento y un día después de su nacimiento no difiere cualitativamente. Y entonces el feto es un humano o no lo es. ¿Y cuándo inicia esta categoría de ser humano? ¿Cuándo inicia la vida de este ser? Y es que en base a todo esto podemos afirmar que la vida humana comienza en la concepción como afirma la ciencia. Entonces la bioética nos dice que cualquier atentado contra esto es un atentado contra una vida de un ser humano. Gracias.